pues vamos a hablar de la santidad, ¿no? Y es que me ha salido ahí una banda que me he entretenido en leerla porque no sabía qué me decía. Bien, pues comenzamos. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término, nos dice el Salmo 9, versículo 5. Y es de la santidad de lo que vamos a hablar en este encuentro. ¿Quiénes son los que adornan la casa de Dios? Los hijos e hijas. Nosotros, nosotras, somos la casa. Somos el templo de Dios, donde Él quiere habitar. Somos quienes adornamos la casa de Dios cuando le dejamos ocupar nuestro corazón y le dejamos habitar en Él. ¿Qué es la santidad? Siempre hemos creído que los santos son hombres y mujeres destacados por sus virtudes y su estilo diferente de vivir, por pasar como Jesús haciendo el bien. Los santos son los que veneramos, nuestros fundadores, como María Rivière, y otros santos que conocemos, y a quienes pedimos que nos ayuden, que intercedan ante Dios. Pero también el Papa Francisco nos habla de los santos de la puerta de al lado, en la exhortación Gaudete y Exultate. Pero bueno, de todo esto nos hablará el padre don Juan García del Rincón Miranda. Y le dejamos a él que nos hable extensamente de lo que es la santidad. Bien, el domingo 23 de mayo celebramos 39 años de la beatificación de María Rivière. Muchas personas, hermanas, seglares de todos los países, amigos de la familia Rivière, estuvieron presentes en Roma, viviendo una rica experiencia muy emocionante. Hoy nos acompañan dos de las hermanas que estuvieron allí en aquel evento. Sor Coro y Sor Felicidad, que pasaré a presentarles. Ellas tuvieron la suerte, junto a otras hermanas, de vivir esa experiencia de aquellos días, de aquel momento en que nombraron Beata María Rivière en la Plaza de Roma el 23 de mayo de 1982 por San Juan Pablo II. Bien, vamos a comenzar por Sor Coro. Os la voy a presentar. Sor Coro vive en la comunidad de Vitoria, en mi comunidad precisamente. Ahora os hablará. Ella hizo su noviciado joven en Urnieta, en Guipúzcoa, en la parte norte de España, por si os podéis situar un poquito, y más tarde fue enviada a diferentes comunidades, desarrollando durante muchos años su labor docente en algunos colegios de nuestra provincia de España, impartiendo asignaturas como lengua castellana, sociales, religión, pero sobre todo la lengua de euskera, que es la lengua del País Vasco, donde estamos. En cuanto a la tarea pastoral, podemos decir que durante los veranos, junto con otras hermanas, organizaban colonias y campamentos con los alumnos del colegio. Y como buena hija de la mujer apóstol y llena de su celo, también en unos momentos muy importantes de la provincia, de celebraciones, pues se encargaron de organizar concursos para dar a conocer a nuestra Madre Rivière, fomentando en los alumnos de los colegios nuestros el conocimiento y el amor a María Rivière. También otra pastoral ha sido la catequesis en euskera en las parroquias de Urnieta y de San Sebastián. Muy arraigada en el tema educativo, sigue de cerca la vida del colegio de Vitoria, acompañando y participando en labores de economía y gestión. Pues sin más, os paso a Sor Coro, que os va a contar su experiencia de lo que vivió en Roma el 23 de mayo de 1982. Aquí está. Ellas se ven. Sí, empieza. Buenas tardes. Como os ha dicho Sor Juanita, yo soy Sor Coro. Y esta vez me ha tocado pues a dar
una experiencia de lo que me pasó en Roma el 23 de mayo de 1982. Cuando San Juan Pablo II, pues nos comunicó que María Rivière iba a ser beatificado, empezó mucho movimiento en la provincia. Y entre otras cosas, a ver quién tenía esa suerte de ir a Roma. Yo tenía muchísimas ganas de asistir a esa beatificación, pero el número era reducido. Estaba en San Sebastián y de 17 hermanas solamente nos tocaba a 5, a sorteo. Pues estaban los nombres de todas las hermanas en un bolso y una mano temblorosa pues iba sacando los nombres y el mío no salía. Pero a la cuarta salió Sor María del Coro. ¡Qué alegría la mía! ¡Qué alegría! Eso solamente sabe la que ha sentido. Después viene ya el día 23 de mayo de 1982. Llegamos a Roma, llegamos a la plaza de San Pedro y la primera sorpresa, la primera alegría para mí fue ver a tantas hermanas nuestras de todo el mundo por todas las esquinas de la plaza del Vaticano. Pero aparte de todas esas alegrías, porque razón tenía el Señor cuando dijo: serán muchas vuestras casas y serán muchas vuestras hermanas. Entre otras cosas, aparte de la experiencia de ver a tantas cruces que llevábamos, porque el hábito de todas no era igual, era una alegría tremenda. Pero un momento que jamás olvidaré fue cuando salió o sacaron el lienzo de María Rivière, cuando el Papa Juan Pablo II le iban a nombrar beata por una de las ventanas del Vaticano. Aquella era otra persona, no era María Rivière que yo conocía. La beatificación le había transformado. Yo le decía al Señor: transfórmame también a mí. Entre las cosas o los valores que pasaron por mi corazón, por mi mente, fueron que María Rivière era y quería conducir a sus hijas por la humildad. Le pedí a María Rivière que me hiciera humilde, pobre, muy amante de los pobres, y como era maestra, pues tratara a mis alumnos como alumnos muy queridos por Jesús. Otra de las cosas que le pedí a María Rivière fue que, así como ella tanto había amado a María de Nazaret, que yo también le amara.
Y entre tanta gente que había allí, en aquella mañana tan bonita, tan brillante y tan bien ornamentada, pues me vinieron a la mente dos cosas que yo soñaba que eran mi ilusión. Y esas dos cosas eran que yo fuera una mujer de Dios y que yo fuera una mujer de oración, porque María Rivier a todas sus hijas nos había dejado como herencia ser mujeres de oración. Ahora estoy ya soñando pues la canonización que nos llegará pronto. Os invito a todos, a todas. Allí nos veremos. Agur. Bueno, pues yo también quiero que nos veamos allí. De todas formas, creo que la ilusión ahí la tenemos, ¿verdad? Si tenemos que hacer de nuevo, sacar por sorteo a ver qué pasa. Pero bueno, lo importante es pedir mucho para que realmente la canonización, ya que nos están dando muy buenas expectativas, pues realmente sea así enseguida. Bien, pues le agradecemos a Sor Coro y pasamos a otra hermana que está por ahí, Sor Felicidad, Feli para los amigos. No sé dónde anda. Sí. Bien, mientras ya aparece por ahí. Os digo un poquito lo que, bueno, ya me ha pasado para su presentación. Dice que una de mis mejores amigas, a la hora de presentarme de forma rápida, me define así: fémina, inquieta y andariega. Y dice bien. Así me veo. Me veo y la vemos, es que le conocemos. Vale. Casi toda una vida metida en el mundo de la educación. Es verdad que me ha tocado moverme de colegio en colegio por diferentes lugares. Años vividos como una gracia y de una gran riqueza a todos los niveles, por tanta experiencia recibida, acumulada y entregada. Siempre me sentiré enormemente agradecida. Andariega e inquieta, especialmente por lo que constituye nuestra misión, como herencia recibida de María Rivier. El anuncio explícito de Jesucristo, darlo a conocer y hacerlo amar, allí donde me muevo, es lo que constituye mi vocación, la razón de mi existir como hermana de la presentación de María. Actualmente resido en la comunidad de Musquiz, camino al norte de España, en la diócesis de Vizcaya, ya jubilada. Sigue siempre tan inquieta y esa inquietud le permite sentirme viva, dice, y moverme para intentar hacer posible en mi compromiso en las diferentes dimensiones pastorales de la zona minera de Bilbao, en la que colabora. Colabora en la liturgia, catequesis, formación, cáritas, acompañamiento y también en la propia comunidad y desde el silencioso rincón de mi habitación. Cuanta mies en la que poder seguir aportando lo mejor que tenemos, aunque sea pequeño y parezca muy poca cosa. Él sabe multiplicar. Pues sin más, le damos la palabra a Sor Feli, que la tenemos ahí, y que nos cuente ella su experiencia. Buenas noches para las que estamos por aquí, por España. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Nos seguí desde las otras partes del mundo, especialmente allá de Sudamérica. Buenas tardes, Sor Feli. Buenas noches. Buenas tardes. Qué mágico, estás por ahí.
alegro verte, saludarte, encontrarnos. Bueno, pues gracias por estar aquí, sintiéndonos familia, con el mismo espíritu que nos une, a pesar de los muchos kilómetros que nos separan. Gracias. Bueno, yo qué puedo deciros de aquel acontecimiento histórico en la vida de la familia, de la presentación de María, como fue la beatificación de nuestra fundadora, María Rivier. Bueno, pues para mí traer a la memoria ese año 1982, aquí no se puede, recordar la beatificación de nuestra fundadora, es como revivir de nuevo, reavivar la experiencia inolvidable de aquellos meses que tuve la suerte de vivir en nuestra casa general de Castel Gandolfo, con otras hermanas de los 18 países donde estamos presentes. Allí estábamos preparándonos personalmente y echando una mano también en la preparación de ese día tan esperado en que María Rivier fuera declarada beata. Era eso, el 23 de mayo de 1982, era domingo, y aquel año, ese día, era también la fiesta de la Ascensión del Señor. ¿Pura coincidencia? Pues yo no lo viví así. Para mí, esa mujer, María Rivier, cuya pasión fue la gloria de Dios, pues la veíamos allí, dichosa, aclamada, bienaventurada, precisamente junto al que fue el centro de su vida y que ese día subía al cielo, Jesucristo. Yo la veía subiendo al cielo, aunque ya estaba, venía a visitarnos, pero volvía ascendiendo al cielo con él, con Jesús, la pasión de su vida. Es el triunfo de la obra de Dios en aquellos que se dejan conducir por él. Recordar ese año y recordar especialmente ese día 23, vivir allí en la plaza de San Pedro, repleta de gente, de hermanas, de asociados, de amigos, amigos venidos de todo el mundo. Amigos de María Rivier, de Colombia, de México, de Perú, Seguimos. España. Te oímos, ¿eh? No, nos hemos ido, se ha ido. No, sí, sigue. No, sigue, que no se ha ido, ¿eh? Sigue. No se ha ido, pero aquí está Josefina, que es bueno. No se ha ido, que va, no, para nada. No, es que ¿No se ha ido? Hay alguien que tiene un micro abierto y se está filtrando el sonido. Estaba pero intentando ver Pues quién esa es para silenciar. ¿Ya? Ya está, sigue, Feli. Bueno. Pero no se le ve a Feli. Cuando es habla. igual. Ahora. Sigue, Feli, sigue. Ahora Vale. te vemos. Cuando hables te vemos. Vale. Pues digo que recordar ese año y especialmente ese día, 23 de mayo, vivido allí en la plaza de San Pedro, repleta de gente, de hermanas, de asociados, de amigos venidos de todo el mundo, era vivir la alegría, el gozo, vivir esa experiencia de universalidad, de diversidad de culturas. Un sentirme parte de un cuerpo, de una familia amplia, grande, universal, un cuerpo vivo, rico y fuerte. Rico en la diversidad de culturas y de lenguas, y fuerte en la unidad que da vivir el mismo espíritu. El espíritu de Jesucristo. Ese día era como celebrar el día de la gran familia en torno a la Madre y presidida por el mismo Cristo en la persona de su vicario, hoy ya santo, Juan Pablo II.
hoy, 39 años después, celebrando los 225 años de fundación y de acción de gracias, pues vuelvo a sentir vivo ese juntémonos que con tanto ardor decía María Rivier a sus hijas en los comienzos de la fundación. Ese juntémonos es una llamada a renovar el don recibido, la herencia recibida, a renovar el primer amor, llamada a reavivar el fuego escondido que viene que en estas, digo yo, aparentes cenizas, pues que son hoy día las propias limitaciones, las debilidades, las pobrezas que constatamos en nuestra realidad actual, pero que lejos de crear desesperanza, yo lo vivo como un acicate. Esas pobrezas se convierten en un reto, en llamada urgente a anunciar con nuestra vida lo que vivimos, confiadas y de la fuerza que las palabras del Señor que nos dice: mi fuerza actúa en la debilidad. Y también las palabras de Pablo, cuando dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esas palabras son las que hoy se ha quedado congelada Sor Felicidad. Se le ha acabado el tiempo. Se nos ha quedado congelada Sor Felicidad. Y mirad, aprovecho el congelamiento de Sor Felicidad para deciros que se nos está terminando el tiempo de la primera reunión. Ya nos avisa que nos quedan 4 minutos. Cuando se nos corte la primera reunión, como todo el mundo tenemos 3 enlaces, pues sin ningún problema pasamos al segundo enlace. ¿De acuerdo? De acuerdo. Porque es lo que tienen estas historietas, pero bueno, lo asumimos así y así lo vivimos. Así que muchísimas gracias por vuestra comprensión. Señora, buenas tardes. Gracias. Disculpe usted, no le avisé ayer, es que tengo una conferencia ahorita por internet. Lo que sí rogamos es Por que favor, apaguéis mañana, todos los señora, micros, ¿sí? para que, Gracias. Sí, para gracias, que no entremos en Conversaciones. Eso Si es. os parece, es mejor silenciar todo el mundo el micro y así ya nos... Exactamente, vale. Bueno, no sé si Sor Feli va a continuar. Yo creo que se les han debido tener un pequeño problema con internet. Me da la A lo mejor luego podemos volver a... Claro. ¿A una pregunta? Exactamente. Igual luego... Conectamos la segunda... Nos quedan 3 minutitos. Igual... Bueno, me da tiempo presentar a Juan. Exactamente, que andaba por ahí ya. Por lo menos ya hace un rato que le he dado el pase. Sí, vale. Bueno, pues vamos a pasar a la charla que nos va a dar el Padre Juan y sobre la santidad en la vida cotidiana. Él es un sacerdote de la diócesis de Toledo. Os hablo un poquito de él. Juan ha crecido en un ambiente familiar con grandes valores humanos y cristianos que sus padres han sabido inculcarles tanto a Juan como a su hermano Miguel, casado con 2 niños, formando una preciosa familia. Ambos han tenido buenos maestros en el amor a María, la Virgen del Pilar, y a Jesús como centro de la vida familiar. Juan ingresó en el seminario menor con 14 años en 2009. Más tarde, ya a los 18, pasó al seminario mayor en el año 2013 y el 7 de julio del 2019 fue ordenado. Está actualmente de vicario en la parroquia de Santiago el Mayor en Toledo y de capellán del Colegio San Juan Bautista de Tavera de las Hijas de la Caridad. Su pastoral en la parroquia, donde tiene una fuerte presencia el camino catecumenal, acompaña a una comunidad
y a la pastoral posconfirmación que llevan Matrimonios del Camino. Este año ha comenzado a hacer los retiros EFETA para jóvenes en la parroquia. Conciliario de un equipo de matrimonios católicos llamado Equipos de Nuestra Señora. Está encargado también del tema de la catequesis y además, como es costumbre en Toledo, está terminando los estudios con el bienio de Teología Fundamental. Termino su presentación con una frase del Evangelio que ha hecho suya. Confiando en su palabra, echaré las redes. Y sin más, pasamos a ver a Juan, a don Juan, a escucharle. ¿Está por ahí, Juan? Estaba. Yo le... Aquí estoy. Está ahí. Pues si os parece, nos esperamos un segundito, Juan. ¿Te podemos ver? Porque no te vemos. A ver. Ahora sí te vemos, Ahora. Juan. Ahora te ¿Ahora vemos sí? perfectamente. Sí. Pues dice, bueno, pues cuando se nos corte, entramos en la segunda reunión. Así que cuando tú quieras. ¿Nos Perfecto. queda? A ver. Sí, justo Salimos, un minuto. hermana, queda menos de un minuto. Ya está, salimos, punto. Salimos y entramos, ¿vale? Eso es, salimos. Perfecto. Al segundo enlace, ¿verdad? Al segundo enlace, sí señora, al segundo enlace. Venga, Muy bien. ya le damos Ahora. el tirón. Nos vemos ahora mismo. Venga, salimos. Muy Perfecto. bien. Bueno, daros las gracias por invitarme y la verdad es que, aunque no lo creáis, la verdad es que no está la tensión de teneros aquí delante, que eso sería peor, pero estoy un poco nervioso, la verdad. Es la primera vez que me han presentado así formalmente para dar una charla. Así que nada, daros las gracias por invitarme y sobre todo pues por la oportunidad de hablar de algo tan propio como es de los cristianos, como es la santidad. Voy a tomar como base, porque uno siempre tiene que desvelar sus fuentes, esta charla que es quizás más general, la exhortación apostólica que nos regaló el Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, con algunas aportaciones del Catecismo de la Iglesia Católica y pues con alguna que otra aportación de la experiencia, de la poca experiencia, claro está, propia que uno pueda tener. Mirad, ahí cuando don José Ignacio Munilla le tocó presentar la exhortación, dijo algo que me parece muy acertado, y es que cuando el Papa escribe este documento no busca como tal hacer un tratado espiritual sobre lo que es la santidad, un tratado, digamos, teológico, sino que busca hacer una llamada a la santidad, es decir, poner en valor lo que es la santidad para el cristiano de hoy. Y eso desde la primera página hasta la última. Quizá la expresión que más se nos ha quedado de este documento, al que luego haré referencia, es el tema típico de los santos de la puerta de al lado, para darnos cuenta de que cualquier cristiano, viviendo su vocación, viviendo en su estado, puede llegar a la santidad. Y comienza el Papa con un pasaje. Yo, si hubiese tenido que escribir la exhortación, en mi humilde opinión, yo no hubiese comenzado con este pasaje, pero el Papa se lanzó con el pasaje de Mateo 5, versículos del 11 al 12, que sabéis que son el final de las bienaventuranzas. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. El Papa se da cuenta de una cosa que es verdad, y es que en el centro de la santidad, o podríamos decir de otra manera, con una comparación, el alma de la santidad es el amor, es la virtud de la caridad. Así lo dice el Catecismo y de hecho así lo vemos, por ejemplo, en tantos santos reflejados. Yo me acordaba estos días, preparando un poco esta pequeña charla, de aquel famoso escrito de Santa Teresita el Niño Jesús, donde ella va desglosando todas sus vocaciones, va diciendo, mi vocación habla del martirio, habla de que le gustaría ser misionera, y al final concluye diciendo, mi vocación es el amor. Yo no sé si recordáis cuando se difundió aquella película sobre Karol Wojtyła, que se titulaba así, Karol Wojtyła, el hombre que se convirtió en papa. Cuando se hizo aquella película, pusieron justo en el momento cuando ya es elegido pontífice, que se está vistiendo de blanco, un poema precioso del Papa Juan Pablo II, que lo hizo siendo todavía Karol Wojtyła, siendo joven, en el cual decía, el amor me lo ha explicado todo, el amor me lo ha resuelto todo. Por eso, admiro el amor donde quiera que se encuentre. Y esta yo creo que es la clave desde la cual tenemos que ver la santidad.
desde el amor, porque así lo pone el Papa desde la primera página, desde aquellos que se entregan con generosidad a Cristo. Y yo creo que no tenemos que tener miedo hoy en nuestra sociedad a hablar de santidad, cuando en nosotros con los padres de los niños que hacen la primera comunión tenemos una serie de catequesis con los padres, una formación. Y uno de los padres me preguntó si no habría que cambiar el término santidad por otro más propio, quizá para nuestro mundo de felicidad, de dicha, de alegría. Y es verdad que el santo es alguien que se alegre, ahora lo diremos. Pero creo que nunca hemos de perder estos términos y que siempre los tenemos que poner en valor como hace el Papa. Pero bueno, yo voy a hacer un poco síntesis, como decía, de la exhortación apostólica. No voy a hacer un desglosamiento total porque entonces estaríamos toda la noche y no conviene. Y simplemente me voy a fijar como en 3 capítulos de esta exhortación. El primer capítulo, que es la llamada a la santidad. El segundo capítulo, en el cual el Papa habla de 2 enemigos para la santidad. Y en el capítulo 4, donde habla de algunas notas o algunas claves para vivir la santidad en el mundo actual. Sobre la primera parte, la llamada universal a la santidad, comienza el Papa recordándonos esos capítulos 11 y 12 de la carta a los Hebreos, donde el autor de la carta va desglosando los grandes modelos de fe del Antiguo Testamento. Se nos habla de Abraham, de Sara, de Moisés, de Gedeón, entre otros. Y se invita a reconocer que tenemos una nube ingente de testigos que nos miran y nos acompañan en el camino de la fe. Y es lo que la Iglesia tantas veces ha expresado en su credo con el creo en la comunión de los santos. Y es que de verdad se puede crear o se puede vivir una comunión afectiva, una unión entre aquellos que, como decimos tantas veces en la Eucaristía, con aquellos que nos han precedido con el signo de la fe. Y bueno, pues desglosa el Papa cuáles son las condiciones para que alguien sea santo, que bueno, más o menos lo podemos conocer: vivencia heroica de las virtudes, la entrega quizás en el martirio, la entrega por los demás. Pero aquí es donde da el salto el Papa y dice, eso está bien y tenemos a los santos, pero también podemos tener personas santas en nuestra vida que Dios nos regala. Y es aquí cuando introduce esa expresión que se ha hecho quizás universal, y es los santos de la puerta de al lado. Y es que es verdad que si pensamos nosotros en nuestra historia, tengamos más años, tengamos menos años, estemos en una condición o en otra, todos nosotros seguramente Dios nos habrá regalado personas que nos han hablado de Dios, no solamente digamos, con los labios, que nos han predicado, nos han enseñado catequesis o nos han dado su testimonio, sino que sobre todo, han dejado traslucir a Dios mediante su vida. Y es aquí la grandeza, ¿no? Reconocer que todo cristiano puede ser santo. Hay un pasaje muy curioso, de hecho, en la segunda carta a Timoteo, donde San Pablo elogia la fe de la abuela y de la madre de Timoteo. Dice, pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. Por tanto, yo creo que en esta noche en la que pues, nos unimos desde distintos sitios, o en esta mañana o en esta tarde, pues que reconozcamos las personas que Dios nos ha regalado, especialmente pues las que pertenecéis a este carisma de la presentación de María a través de la Beata, como hemos tenido testimonios de personas que nos han dejado ver a Dios. Y es verdad, ¿no?, que esto nos tiene que invitar a vivir cada uno de nosotros la santidad, a mirar a los santos y a vivir nosotros la santidad, y a vivir aquí un camino de discernimiento. Hay tantas veces que uno puede quedar fascinado por la vida de los santos. Yo pienso, por ejemplo, en un santo cura de Ars que dormía pocas horas y comía patatas asadas una vez al día o algo así, ¿no? Y eso está bien, pero lo importante no es simplemente quedarse con lo anecdótico de los santos o quedarse con un San Pedro de Alcántara que dormía en un tocón o, no sé, pues podríamos multiplicar aquí los ejemplos hasta miles, sino que cada cristiano en su peculiaridad, en su historia, tiene que buscar su propio camino de santidad, discernir su vocación y dentro de esa vocación particular buscar la santidad. Y en esto pues siempre vivir en el acompañamiento de la Iglesia. Hace poco celebrábamos a San Felipe Neri, el santo de la alegría. Y San Felipe Neri advertía que había un peligro en la vida espiritual y era querer regirse por uno mismo, sin querer ser acompañado. Por eso es tan importante vivir esto en comunidad, ser acompañados y sobre todo pues vivir en la humildad de decir, es que yo no lo sé todo sobre lo que Dios quiere de mí y por eso pues a veces tengo que ser iluminado por otra persona y ser acompañado, ¿no?
Y pues en este camino evidentemente sabemos cuáles son las fuentes de la santidad, podríamos decir, dentro de la Iglesia que confesamos que es santa. La oración, la palabra de Dios, los sacramentos, los sacrificios que podemos hacer diariamente, la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual, etcétera, la vida comunitaria, en fin, esto pues quizás ya lo sabemos y quizás no se trata de hablar aquí de cuáles son las fuentes de la santidad, sino de cómo vivir esta santidad actualmente y sobre todo confiados en que si podemos vivir en el amor es porque Dios precisamente infunde el amor en nosotros. Hay una de las moriciones al Padre Nuestro que me parecen preciosas cuando dice el sacerdote, tomada la carta de San Pablo: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Si podemos amar, es porque ante nosotros hemos sido amados. Si podemos entregarnos, ser santos, es porque Dios ha derramado en nosotros esa entrega y esa santidad y nosotros evidentemente colaboramos y decimos que sí al Señor. Y entonces el Papa nos coloca en el siguiente capítulo dos sutiles, lo llama así, dos sutiles enemigos de la santidad. Uno es el gnosticismo y otro es el pelagianismo. El gnosticismo y el pelagianismo son dos herejías de la Iglesia antigua que de alguna manera o de otra se han ido multiplicando de distintas formas, bajo distintas personas, en cada momento de la historia de la Iglesia, porque son como dos tentaciones muy seductoras. Por un lado, cada herejía, podríamos decir, se centra en un aspecto concreto, ¿no? El gnosticismo se centra en lo que es la fuerza de la inteligencia y el pelagianismo se centra en la fuerza de la voluntad. Y lo explico. El gnosticismo consiste en pensar que porque nosotros descubramos cosas sobre Dios, si nosotros vamos teniendo más conocimientos sobre Dios, pensemos que yo me apunto pues a ciencias religiosas, a estudiar teología, a estudiar filosofía, a estudiar luego Sagrada Escritura, a estudiar. No por mucho estudiar significa que yo vaya a ser más santo, o porque yo esté todo el día reflexionando, pensando, escribiendo, no significa que yo vaya a ser más santo, o que esto puede provocar muchas veces como cierto elitismo, de pensar que solamente pueden llegar a ser santos aquellos que conozcan al 100% la doctrina cristiana. Y sabemos que esto no es verdad porque tenemos ejemplo de personas sencillas que en su sencillez han alcanzado la santidad sin ser a lo mejor digamos, sin ser grandes doctores en teología. Aquí siempre es bueno recordar el consejo que daba San Francisco de Asís a San Antonio de Padua, que le decía, me parece perfecto, decía, me agrada que enseñe sagrada teología a los hermanos, pero seguía diciendo, con tal de que en el estudio de la misma no apagues el espíritu de oración y de devoción. En definitiva es evitar caer en el intelectualismo de nuestra fe y que lo que nosotros pensamos o lo que nosotros reflexionamos esté separado de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros vivimos. Y por otro lado está el pelagianismo, que dice, bueno, yo puedo en mis fuerzas y no hace falta que yo necesite la fuerza de Dios. Y esto se va desglosando pues, en la vida cristiana de muchas maneras. Pensemos cuántas veces se nos pueden ofrecer cursos de autoayuda psicológica que pueden venir bien, pero sin absolutizarlos y descubriendo que el plano espiritual no puede ser reducido nunca simplemente a lo humano. Es verdad que es importante lo humano, hay que cuidarlo, pero siempre con lo espiritual, unidos. Yo recuerdo siempre a un gran profesor del seminario que decía que lo católico es el I, no el O de los protestantes. La gracia y la libertad, la gracia y la naturaleza, y en este sentido es bueno recordarlo, ¿no? Lo humano y lo divino, y que también nosotros tenemos que vivirlo en este camino de la santidad. Y esto yo creo que también se desvela en muchas veces esquemas que podemos tener en la pastoral, la vivencia del pelagianismo de el actuar por el actuar, o el moralismo por el moralismo. Porque pensemos, a mí me hizo mucho bien un libro que leí hace tiempo, que era de James Malone, que es un párroco norteamericano, y él en su libro, Una renovación divina, habla de su experiencia de renovación en la parroquia. Él dice que se encontró con una parroquia que estaba en mantenimiento y él la fue levantando poco a poco, pero él dice que la mayor revolución fue cambiar el esquema que tantas veces hemos utilizado en la Iglesia durante los últimos años de moral, fe, acogida. Y me explico. Si tú te comportas de una determinada manera, significa que tú crees en Dios. Por tanto, te acogemos dentro de la Iglesia. Y él decía que había que cambiar este esquema para las personas de nuestro mundo, cambiar el esquema por acogida, fe y moral. Es decir, acoger a las personas, educarlas en la fe y después ya vendrá
la vivencia de la moral, porque muchas veces yo creo que podemos fatigar a las personas con la vivencia de la moral. Si verdaderamente esto, Juan Pablo II cuando escribió la Veritatis Splendor quedó clarísimo con el seguimiento de Cristo, del joven rico. Es decir, si nosotros seguimos a Cristo, evidentemente la moral cristiana nos va a saber a poco. Es decir, necesitamos seguir a Cristo para después vivir. Y es verdad que los pelagianos, si eliminamos a Dios de nuestro actuar, queda la vivencia cristiana como una losa pesada que es imposible de vivir. Y pensemos que Jesucristo nos ha traído la vida del Espíritu, precisamente para ayudarnos en esta vivencia. Y bueno, paso ya a lo que es el término o casi la conclusión de esta pequeña charla, lo que son las notas o claves de la santidad en el mundo actual. El Papa Francisco propone 5, que son vivir centrados en Dios, vivir alegres, vivir con audacia, vivir en comunidad y la importancia de la oración. Pero yo la voy a reducir a 3 para no alargarme, la voy a sintetizar, que es centrado en Dios, evidentemente, vivir con alegría y vivir en la audacia del Evangelio. En la primera parte, centrados en Dios, a mí me tocaba casar a un matrimonio y habían escogido, normalmente sabéis que, como dicen los jóvenes hoy, el evangelio trending topic de las bodas es siempre las bodas de Caná, pero estos novios han cogido la casa edificada sobre roca y la casa edificada sobre arena. Y yo creo que nos puede servir para explicar qué significa vivir centrados en Dios. Porque mirad, nos hemos encontrado seguramente en nuestras vidas, yo al menos así lo he vivido en mi poca experiencia en la parroquia, gente que ha padecido un gran sufrimiento, una gran enfermedad, y que te encuentras con ellos, hablas con ellos y ves que están en paz, que están tranquilos, que transmiten a Dios, que transmiten serenidad. Y eso es fruto, evidentemente, de vivir centrados en el Señor, de que el Señor es el centro de nuestro corazón. Y pensemos que antes de darnos la paz en la Eucaristía, el sacerdote dice esa frase tomada del Evangelio de San Juan. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. Y en el Evangelio de San Juan dice, os doy la paz, pero no la doy como la da el mundo. ¿Por qué? Porque la paz del cristiano no es la paz del que no tiene problemas, porque, como digo, tengamos menos años, tengamos más años, sabemos que la vida no está exenta de dificultades, que la vida no está exenta de cruces, que la vida no está exenta de adversidades con las que hay que lidiar. Pero el cristiano es el que vive todo eso centrado en el Señor, es decir, en la paz de Dios. Por decirlo de una manera así simbólica, preocupándose del Señor y ocupándose de los demás, es decir, que Cristo sea siempre el centro de nuestro corazón. Los benedictinos tienen ese famoso axioma, no anteponer nada al amor de Dios, es decir, diciendo que el amor de Dios siempre tiene que ser el centro pese a todas las dificultades. Y esto pues viviendo siempre desde la humildad, de saber que nosotros somos criaturas, que nosotros somos hijos de Dios y que por tanto la auténtica felicidad está en esa dependencia mutua, en esa amistad con el Señor. En segundo lugar, el Papa habla de lo que es la alegría. Y sabemos que el verdadero santo es aquel que no que viva en tristeza, en amargura, sino aquel que vive en alegría. Sabemos que hay como distintos niveles de la alegría. Una alegría es la meramente corporal, es decir, el disfrute de los placeres de este mundo que han sido creados por Dios, que son buenos y que hay que usar con moderación y siempre orientados hacia la santidad. Luego tenemos esa alegría, digamos, racional, que por ejemplo la del estudiante, que se marca una meta y que la consigue y está feliz. Bendito sea Dios que está alegre. Por ejemplo, cuando un estudiante consigue unas oposiciones, termina una carrera, pues es que eso es lo que tiene que hacer, alegrarse porque ha conseguido esa meta. O también pensemos, por ejemplo, en la alegría de la amistad, en la alegría de la familia. Eso queda en este plano, ¿no? Pero luego hay una alegría que es más fuerte, que es la sobrenatural, y es cuando nosotros poseemos un bien que deseábamos. Pensemos en el ejemplo de, por ejemplo, a mí me gusta una cerveza, pues cuando tengo la cerveza yo soy feliz. Por ejemplo, cuando yo deseo el bien de una persona, tengo una amistad, yo soy feliz, soy alegre cuando estoy con ella. Cuando yo tengo a Dios, soy alegre y esa alegría dura para siempre, es eterna, porque Dios es eterno. Y vuelvo a repetir lo de la paz. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas con sufrimientos y transmiten alegría? Y esto es tremendo. Y por ir terminando, porque se me va acabando el tiempo, la tercera característica es la audacia. Y yo aquí había metido de manera especial a la beata María Rivière, que pues contemplamos hoy especialmente, con su audacia a pesar de sus debilidades. Es verdad que quizás muchas veces debilidades de orden físico, pero pensemos también cuántas veces podemos tener el miedo a la evangelización, a proclamar la alegría de la santidad. Y pensemos cuántas veces podemos pensar en nuestra pequeñez, pero es que es verdad que somos frágiles vasijas, pero guardamos un tesoro que es Cristo.
que es más importante que toda nuestra debilidad, que toda nuestra pobreza. Es decir, yo llevo año y medio como sacerdote, no llevo 50 años, pero yo soy consciente, cuando recibí la ordenación sacerdotal, uno de los momentos más emocionantes es el momento de las letanías, cuando tú te postras en el suelo diciendo, si soy sacerdote es por la gracia de Dios, porque si no, no lo sería. Y el momento más tremendo es cuando escuchas, nosotros que somos pecadores. Y contesta toda la iglesia diciendo, te rogamos, óyenos. Es decir, a pesar de ser pecadores, Dios a mí me ha llamado al sacerdocio, pero a todos nos ha llamado a la santidad. Así que veamos que Dios nos llama a la santidad, que Dios nos llama a la alegría, nos llama a la audacia, nos llama, pues, de alguna manera a vivir en el amor. Y concluyo simplemente con el poema de Juan Pablo II que os citaba al principio y que creo que resume un poco lo que es la vivencia de la santidad en lo cotidiano, lo que es la vivencia de la santidad en cada una de las circunstancias que Dios nos va poniendo a cada uno de nosotros. Si el amor es tan grande como sencillo, si el anhelo más simple se puede encontrar en la nostalgia, entonces puedo entender por qué Dios quiere ser recibido por gente sencilla, por esos cuyos corazones son puros y no encuentran palabras para expresar su amor. Dios ha venido hasta aquí y se ha parado a poca distancia de la nada, muy cerca de nuestros ojos. Quizá la vida es una ola de sorpresas, una ola más allá que la muerte. No tengáis miedo jamás. Pues nada más, agradeceros otra vez que me hayáis invitado y que el ejemplo de los santos, especialmente de nuestra querida Beata María Rivière, de la que pues tantos hemos recibido, especialmente a través de nuestras familias, yo en concreto pues a través de mi madre, que pues en su infancia, en su adolescencia, en su juventud fue acompañada especialmente por la presentación de María, y bueno, pues yo también en el surgimiento de mi vocación pues estuvisteis especialmente presentes. Así que pues también os agradezco esta invitación, que además que sé que lo habéis hecho desde el cariño. Así que muchísimas gracias. Bueno, Juan, a ti también, muchas gracias. Luego habrá turno de preguntas, a lo mejor hay alguna pregunta que te podamos hacer. De todas formas, yo he recogido así a bote pronto, de muy poquito, porque pues eso, resalto la santidad, la importancia de la santidad, la clave está en el amor, ¿no? Y luego lo que nos has dicho de esas personas que están a nuestro lado, que nos acompañan, reconocerlas y agradecerlas y dejarlas que nos ayuden, ¿no? También cuando lo que nos has dicho, que no quedarnos en las anécdotas de los santos, que son pues cosas muy bonitas que ellos lo hicieron, pero que no está a nuestro alcance, sino ser acompañados y vivir en la humildad. Y creo que he recogido también los tres aspectos que ha resumido: vivir centrados en Dios, vivir con alegría y vivir la audacia del Evangelio. Eso nos ha tocado muchísimo, porque la audacia del Evangelio lo hemos mamado, quiso ser así, en nuestra fundadora María Rivière. Así que gracias, estate ahí, que a lo mejor hay preguntas luego. Bien, perfecto, muchas gracias. Vale, pues seguimos y... Es Reyes. Sí. Me pregunta que si tu madre es Reyes. Juan. Sí. Reyes. Me ha tenido que aguantar bastantes años. Sí. Es que aquí hay una Sor Elena que la conoce cuando estuvo en los cursos de novicia. Hombre, qué alegría, qué alegría. Muchas gracias. Y les he querido mucho, A las tías también. Desde la tía hasta... Pues de ese amor estos frutos, Eso es. Exactamente, de ese amor esos frutos. Muy bien, bueno, pues seguimos con este orden de nuestro encuentro y seguimos con experiencias. Queremos que unas personas que han estado en la peregrinación virtual, visitando los lugares de nuestra fundadora, nos cuenten sus momentos, los momentos que han vivido, sus experiencias. Pensamos que al preparar este encuentro, que nos parecía de los 225 años de la fundación, que la peregrinación de María Rivière estuviera también presente en este encuentro y sobre todo estuvieran presentes algunas de las que han seguido la peregrinación, que son personas de hoy, estamos hablando de los santos de hoy, pues personas de hoy, personas de nuestra historia, que se han acercado a María Rivière y han recorrido sus lugares,
pues que nos digan lo que han descubierto en su rostro de santidad y que se les ha pegado al recorrer estos caminos. Entonces nos hemos puesto en contacto con Olga, Amparo y Liliana. Bien, vamos a empezar por Olga, que creo que estaba por ahí. Y os digo un poquito de su currículum, como solemos decir. Olga González está por ahí. Estaba, por lo menos antes, yo le he dado antes la entrada. Ya está. Sí, ¿no? Olga. Hola, aquí estoy. Vale, estábamos ahí viéndote en el pequeño cuadro. Bueno, pues cuenta un poquito lo que tú nos has mandado. ¿Te parece? Vive en la ciudad de Panamá con su esposo Alex y su hija Katia. Participa activamente en la parroquia Cristo Rey como monitora, lectora y en todo aquello que pueda servir y sea para gloria de nuestro Señor. Soy Emaús, dice, comunidad en la que hacen retiros en base a testimonios de vida de las servidoras y en la cual acompañan a las caminantes, como se le llama a las que hacen el retiro por primera vez. A lo mejor luego ya nos cuenta alguna cosa más. Esta comunidad ha sido un pilar importante en su vida de conversión y crecimiento espiritual. Goza de la jubilación y siempre trata de participar en todo aquello que le hace crecer y le lleva a Dios. Leo textualmente lo que dice: para que no muera en mí la semilla que Él ha sembrado y pueda dar frutos según su voluntad. Soy una hija de Dios que le busca, que le ama, que desea servirle a Él, al prójimo y que persevera por su misericordia. Pues a ella le damos voz y que nos cuente esos momentos que ha vivido en ese peregrinar hacia los lugares de María Rivière, ese recorrido tan estupendo que ha hecho, ¿no? Y que ha dejado sus testimonios allá por donde ha pasado. Muy bien, Olga, pues tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Acá todavía son las 3:30 de la tarde. La verdad es que es mi primera peregrinación. No había hecho nunca ni virtual ni presencial, así que para mí fue una dicha cuando ustedes hablaron de hacer una peregrinación. Y la verdad es que ha sido más que una peregrinación, para mí ha sido un crecimiento porque de ver, empezando por todo eso que nos presentaron, que definitivamente no me queda duda de que la oración estaba allí en cada detalle que ustedes hacían. Y inicio con parte de la carta que recibí de María Rivière, donde nos dice: Dios se sirve de muchos medios para darnos a conocer su voluntad y para hacernos crecer en el amor y el conocimiento a Jesucristo. Y efectivamente así yo creo, porque esa peregrinación, a medida que iba pasando por los diferentes lugares, iba sintiendo la paz, el acompañamiento. Es algo como que no solo que conoces un lugar, ni que ves unas imágenes, sino que hay un mensaje tras de todo ese caminar. Entonces yo sentía que cada etapa, no era lo que me inquietaba, no era qué iba a descubrir, sino cómo lo iba a vivir. Porque más que, vuelvo y repito, una peregrinación fue una vivencia que yo experimenté a través de todas estas etapas de la peregrinación. Me sentí muy acompañada de todos ustedes, lógicamente de Mamita María, como yo siempre le digo, y de María Rivière, quien poder descubrir en medio de ese dolor y de ese sufrimiento que ella vivió en su infancia, la hizo por decir tan grande, por decir algo, pero, y es como se dice, se vale de diferentes medios. No fue que a través de ese dolor a veces nos dejamos, nos apartamos o simplemente nos quedamos en que ¿por qué a mí? Sino ¿para qué? ¿Para qué Dios le hizo pasar por eso? Ella lo supo descubrir a través de la oración, de la entrega, de esa vivencia que ella tuvo y de ese interés de no solo una vez curada, sino lo que le prometió, ir tras de eso,
nunca se echó para atrás, nunca se desmoralizó, aun cuando le cerraron las puertas en muchos lugares donde ella quería. Llegó y dijeron no. Entonces ella dice, bueno, si no puedo por este camino, yo voy por el otro, pero yo tengo una meta, y la meta mía es convertirme en novicia, entregar mi vida a Jesucristo y llevar pues a hijas a sus manos. Entonces, todos esos lugares para mí, pues lógicamente fueron muy lindos, muy bonitos. Me encantó la parte de Lion, ¿cómo lo pronuncian? Ajá, de León, esa vivencia de oración, de adoración, para mí fue lo mejor de la peregrinación. Fue muy linda, o sea, la viví, no me quería ir de esa parte, pero bueno, hay que sentir. De cada uno sí me quedó diferentes cosas, y como vuelvo les señalo, ese momento que ella vivió para mí, o sea, cómo uno se abandona, cómo uno confía. O sea, tiene que estar lleno de la presencia de Dios y tener esa fe de que pase lo que pase, el Señor está allí y nos hace vivir. En mi caso en particular, en el caso de Maús, como les comenté allí, es una comunidad donde hacemos retiros a base de testimonios de vida de las diferentes servidoras. Servidora es cuando ya has hecho el retiro, y caminante cuando lo haces por primera vez. Entonces, a través de ver de que muchas de nuestras hermanas, muchas de nosotros hemos pasado por situaciones y pensamos que Dios no nos perdona y que no podemos salir de esa situación. Entonces, a través de Maús, de ese camino, donde el camino de Maús, donde Jesús se encuentra y lo reconoces al partir el pan, es un cambio muy lindo y es una cosa que te hace ayudar más al prójimo y querer que pasen por la experiencia de conocer que aunque estés en un lugar o en el fondo del abismo, Dios te va a sacar, te va a levantar y vas a ser una criatura nueva. Que lógicamente al volver a Jerusalén encuentras piedras, caminos y todo lo demás, pero ya es diferente, lo vas a afrontar desde otro punto de vista, con una certeza de que nada te puede separar del amor de Dios. Que nada, pase lo que pase, Dios está siempre con nosotros. Así que esta peregrinación, vuelvo y les digo, para mí fue muy enriquecedora. Por allí les voy a mandar el testimonio para que lo tengan, el video. Igual, pues, se lo voy a recomendar a muchas de mis hermanitas de Maús, que tengo bastante, a mis hermanos. Y bueno, les doy gracias por esta bella oportunidad. O sea, María Rivière definitivamente ha marcado mucho en mi vida. Y aunque yo sé que pronto la vamos a tener como santa, y yo voy a ser una de las que me voy a encargar de propagar, por lo menos aquí en Panamá, que creo que nadie sabe, de conocerla, para que pues la conozcan y sepan y tengan un puesto, y ella sabe que ya tiene un lugar en mi corazón. Muchas gracias. Gracias a ti, Olga. La verdad es que a mí personalmente me ha emocionado tu testimonio, ¿eh? Gracias. Seguimos el ritmo y luego ya volvemos a las preguntas. Juanita, perdóname un segundín, ya sabes que yo soy así. Estamos... 5 minutitos, tenemos 5 minutitos. Si quieres, presentas a la siguiente persona y cortamos y nos enganchamos a la tercera. Exactamente, vale. Bien, pues la siguiente persona es Amparo Gómez Romero, que también estaba ya por ahí. Ella vive en Barranquilla, Colombia, y también está casada, felizmente casada, con 2 hijas. Nos dice que tuvo la fortuna de nacer en un hogar maravilloso, católico y muy creyente, siendo la segunda de 8 hijos. Nació en Armero, Tolima, un pueblo que fue devastado por la avalancha del volcán Nevado de Ruiz en noviembre 13 de 1985, que al no vivir en ese momento allí solo me quedan muy vagos recuerdos. Pertenece a 2 grupos religiosos, Sodalicio, Puerta del Cielo, de los Heraldos del Evangelio,
mariano. En el segundo grupo ingresó ya en la pandemia y es un grupo de oración e intercesión. Se reúnen por Zoom todos los días y hacen oración por las peticiones que les presentan, básicamente enfermos y agonizantes. La coronilla de la Divina Misericordia y terminan haciendo un eco de la palabra de Dios del día. Le encanta aprender, soy muy inquieta y eso es lo que me llevó a entrar a la página de Ozana, donde encontré la comunidad de amigos de María Rivier y pude inscribirme y emprender esta experiencia placentera de la peregrinación. Pues tienes la palabra, ahí justo te dejamos, Amparo. Por lo menos que la veamos, se presente y luego ya hacemos como antes, ¿vale? Bueno, a ver, yo soy Amparo Gómez Romero, así como dijo Sol, vivo en Barranquilla, está haciendo en este momento un calor tenaz, tengo 57 años, estoy esperando la pensión, estoy recién operada, hace 3 días me acaban de hacer una cirugía. Sube un poquito la voz, Amparo, la voz un poquito más. Hace 3 días, o sea, estoy recién operada, estoy en convalecencia, me hicieron una cirugía del seno, entonces pues fue una cosa así que tocó hacer de urgencia y yo le decía a mi esposo, no, yo estoy en la charla porque no necesito hacer ningún ejercicio ni nada y no me quiero perder esto porque de verdad que fue una experiencia diferente, fue una experiencia muy enriquecedora y qué bueno darla a conocer para que otras personas, así como yo, puedan vivir lo mismo que yo viví y puedan conocer a la fundadora, a la Madre María Rivier, de verdad que sí. Entonces no sé si cortamos ahorita y me voy para la otra conexión. Yo creo que sí que cortamos, Amparo, porque si no, luego el testimonio lo vivimos de un tirón. Así que corto y entramos. Muchas gracias. Okay. Es la tercera peregrinación virtual que hago. ¿Sí me escuchan? Un poco más alto, Amparo. Y voy a pedir que los demás participantes, por favor, silenciamos nuestros micros. Muchas gracias. Es la tercera peregrinación virtual que hago. En octubre hice una con el padre Juan Solana del grupo Mandala sobre Tierra Santa y también la hice ahora en Cuaresma, pero no fui así juiciosa, o sea, si podía entraba y no fue como ese interactuar acá. Simplemente uno asistía, miraba los sitios históricos y terminaba con una catequesis y luego la Eucaristía. Acá no, acá yo parecía una niña chiquita hasta hice mi diario y todo, entonces y mi hija, y que mami, ¿tú qué estás haciendo? Ayúdame que tengo que hacer una cruz, o sea, me entusiasmé muchísimo por hacer esto. Quise conocer, María Rivier no se conoce aquí en Colombia, y a mí la vida religiosa siempre me llamó la atención. En algún momento de mi vida quise ser religiosa, pero bueno, no era mi vocación y terminé casándome. Me pareció maravilloso, hermosísimo, arrancando con esta carta que la Madre Fundadora nos dejó, donde, pues, aquí tengo algunos comentarios donde dice ella, cuando me encanta el mensaje de María Rivier, de vuelta. María Rivier, cuánto amor de la Madre cuánto amor de la Madre Fundadora por nuestra Madre María. Qué maravillosa esa fe que tuvo. En ese primer mensaje me parece tan lindo todo lo que ella habla de su familia, todo lo que significó para ella, su padre, su madre, el dolor de haber perdido a su papá tan joven, el apoyo económico que le dio, que significó para ella, su abuelo. O sea, de verdad que uno aprende a conocer esa parte tan íntima de una persona, de un santo que es una persona como uno, que no es alguien venido de otro mundo, no es un extraterrestre, es un ser tal cual como lo soy yo, como son cualquiera de los que estamos acá,
y como dice el Papa, que cualquiera puede ser santo. Y yo me preparaba con esa alegría de esperar ese caminar y de ir, y yo siempre picaba el día anterior y decía que todavía no podía entrar, sino que tenía que esperar hasta el lunes siguiente. Pero sí que fue para mí muy placentero descubrir esos lugares tan maravillosos, esos sitios, esa resiliencia de ella para levantarse, para no sentirse afectada cuando le decía no, para no sentirse afectada con esa enfermedad. Me la imagino yo, ella pidiéndole a la Virgen que la curara y que ella le llevaba niñas. En su inocencia, ella le decía a María que le iba a llevar niñas para que le rezaran. O sea, entonces desde ahí uno parte, qué fundamental es la familia de uno, qué fundamental es la madre para que le dé esos valores, para que esos tengan unas raíces profundas. Porque la mamá de ella fue como ese bastión, como esa fortaleza. En alguna parte dice que yo fui la ruina de mi mamá, algo así. Entonces, qué maravilloso de verdad cuando uno de madre se entrega, cuando uno de madre le da a los hijos, pero les enseña también a caminar, no es solamente darle todo. Entonces, de verdad que fue para mí una experiencia bastante enriquecedora, bastante aprendí con ella, y qué bueno que de verdad esto lo pudieran vivir no solamente nosotros, sino muchísimas otras personas. Entonces, así que pues mis hijas se reían de verme. Mami, ¿qué es lo que tú haces? Y yo, no, estoy sacando cuentas, cuántos kilómetros llevo, voy en tal parte. Yo le decía a mi esposo, búscame en el mapa. O sea, entonces ellos de una u otra forma se vieron involucrados, porque yo era para hacer la cruz, fue un cuento, no, ese verde no, aquel verde, pásame ese, míreme aquí. O sea, entonces, de verdad que lo viví y siento nostalgia porque se acabó. Entonces, así que pues, no sé qué otra cosa, o sea, de cada etapa me quedan recuerdos muy bonitos, de cada etapa me quedan cosas muy bonitas. Por lo menos en la etapa de Montepesat, cuando está la casa de ella, yo hacía el ejercicio, como dice allí. Me imaginaba corriendo en esos andenes, yo cerraba los ojos y me imaginaba que estaba allí con ella, percibiendo el aroma de esos campos, percibiendo todo lo que ella vivió. Me la imaginaba al frente de la Virgen, pidiéndole a la Virgen que la curara. Yo la sentía, que ella me tomaba de la mano y me decía, recemos juntas. La sentía tan inocente, pero tan llena de vida. Ese pueblo empedrado me daba la sensación que yo estuviera como en la Edad Media. Allá hacían el ejercicio de recordar cuándo se bautizaron. O sea, entonces me acordé que cuando me bautizaron yo era muy pequeña y me bautizaron en ese pueblo por accidente. Yo estaba muy enferma, mi mamá pensaba que yo me iba a morir y me pusieron de padrinos a los primeros vecinos que encontraron. Entonces yo no tuve una relación como de ese padrino y de esa madrina conmigo, que hasta tienen un nombre muy feo, y mis hermanos siempre se burlaban de mí cuando yo era chiquita por los nombres de mi padrino. Pero sí recuerdo muy bien que me bautizaron para un mes de enero del año 65 en una iglesia que se llama la Divina Providencia de Codazzi, un pueblo aquí en la costa. Entonces eso hizo que yo tuviera ciertas vivencias conmigo, con la vida que yo tuve con mi familia, y de verdad que fue muy enriquecedora la experiencia para mí. No la escucho. Realmente, Amparo, parece que has estado por allí, ¿eh? Por esas calles empedradas, visitando Montpesat, in situ, ¿eh? Por la descripción, y de los demás lugares, por supuesto, por la descripción que has hecho y sobre todo por la experiencia tan de dentro, ¿no?, que nos has contado. Gracias.
Bien, el tercer testimonio no está, pero sí que nos ha mandado para que lo leamos. Entonces, os lo voy a leer. Es de Liliana Lozano y bueno, pues nos dice que esta peregrinación revivió en mí mis años de estudiante en el Instituto Nuestra Señora del Sagrado Corazón, Belgrano, ciudad de Argentina, de las Hermanas Carmelitas de la Caridad de Joaquina de Vedruna. Me eduqué en valores cristianos en mi hogar y con las hermanas en el colegio. La caridad, la humildad y la compasión guiaron a la madre fundadora y sus discípulas. La madre María Rivier y Santa Joaquina fueron contemporáneas, una en Francia, otra en Barcelona. Lucharon por lo que querían, educar y formar jóvenes en el amor a Dios y la Virgen María, en épocas difíciles, la Revolución Francesa y la invasión napoleónica en España. Los momentos con María Rivier y con la Virgen me emocionaron mucho. Lloré y dejé fluir esas lágrimas al peregrinar por Lyon, mi ascendencia francesa. Con la Virgen de la Sonrisa, en la última etapa, cuando me despedí de María, en Bourg-Saint-Andéol. Yo también tuve una cirugía de cadera hace unos años y le pedí mucho a Jesús y María. Las reflexiones más significativas fueron: pediré al Espíritu Santo la gracia de aumentar el don de la fortaleza, ser más humilde, más resiliente, abrir los oídos del corazón a los mensajes que Dios tiene para mí, para cumplirlos. Pedir la fuerza de la cruz para apaciguar mis temores. Fortalecerme en la oración y tener presente siempre que soy custodia. Sentir la presencia providente de Jesús a mi lado y ser providencia para los demás. Cada día tiene su afán y Dios no me enviará en mi soledad más que lo que pueda soportar. Más de lo que pueda soportar. Ser constante en hacer más adoración eucarística. Y tomé como jaculatoria: yo le miro, él me mira. Gracias por ayudarme a crecer en la fe. Bien, hasta aquí nuestros testimonios y pienso que podíamos avanzar en hacer el pequeño rato de oración por eso del tiempo y luego, si tenemos ahí un momento, podemos preguntar a las visitantes de la peregrinación, a las que estuvieron allí en Roma, al Padre Juan, pues algo que nos haya llamado la atención, nos ha motivado. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, como no me decís nada, porque tenéis todos los... Que sí, que estamos de acuerdo. Vale, entonces vamos a pasar a la oración, ¿eh? Y después continuamos un poquito más. Vamos a ver. Vamos a pedir a los participantes que por favor cierren sus micros. Muchas gracias. Fiesta de la Santísima Trinidad. Fiesta en que entramos en el corazón del misterio de Dios. Un misterio que se nos regala. A nosotros, a quienes Jesús ha llamado amigos, nos ha compartido el secreto de los sencillos de corazón, a quien Dios, el Padre, revela. Jesús nos ha dado el Espíritu del Padre y del Hijo, que vive en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Somos morada de la Trinidad. Que vive en el corazón de... Nos haga caminar en santidad y que nos obtenga un corazón de comunidad eclesial.
María Rivière nos dice, la unión con Dios es dejarnos existir por el Espíritu Santo en la intimidad con Cristo y en Él estar amorosamente presentes al Padre. La obra del corazón es la vida del Espíritu, la vida habitada por esa luminosa presencia de Dios Trinidad. Sed santos, porque yo, vuestro Dios, soy santo. Volver a aprender continuamente a escoger la santidad. La Trinidad Santa habita en el corazón de María Rivière. Ese misterio constituye su alegría y vive de él en cada momento. María Rivière dirá a las hermanas, Jesucristo ha querido enseñar a los cristianos que su conducta ha de ser santa y toda su vida digna de Dios, digna de la presencia de las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Permaneced continuamente con él y junto a él. Meditadlo, estudiadlo sin cesar. Consultadlo a menudo. Obrar de suerte que nuestro corazón sea enteramente suyo. Que él los posea sin la menor reserva. Que el Señor pueda decir, estoy en mi casa, es mi morada, es mi templo. Hago en este corazón cuanto me place, hago en él mis delicias y soy su verdadero dueño. Qué felices seríais si fuera así de cada una de vosotras, si todas fuerais la morada de Jesucristo. Estamos vitalmente asociados desde nuestro bautismo a esa vida trinitaria. Participamos por gracia en el amor de nuestro Dios, que no es más que amor en el Hijo por el Espíritu Santo, derramado en nuestros corazones. Escuchemos el Evangelio de Marcos, que narra el bautismo de Jesús. Y sucedió que en aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y nada más salir del agua, vio los cielos abiertos y al Espíritu que en forma de paloma descendía sobre él. Y se oyó una voz desde los cielos. Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido. Hacemos memoria agradecida de nuestro bautismo y vamos a renovar las promesas del bautismo y nuestra profesión de fe. Renuncias a todo lo que te impide amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
Sí, renuncio. Y renuncio. Renunciáis a todo lo que te impide vivir como hijos de Dios en la Iglesia. Respondemos. Sí, renuncio. Renunciáis a todo lo que te impide comportarte como verdadero testigo de Jesucristo en medio del mundo. Sí, renuncio. Sí, renuncio. Renunciáis a todo lo que te impide comportarte como verdadero testigo de Jesucristo en medio del mundo. Sí, renuncio. Vamos a hacer ahora nuestra profesión de fe. Profesar la fe en Dios y en Jesús supone adherirse al estilo de vida del Evangelio. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. En la lectura del Evangelio de Marcos, Jesús escucha: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido. Hacemos la señal de la cruz y escuchemos dichas para ti estas palabras. Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido. Y rezamos juntas el Padre Nuestro, la oración que nos reconoce a todos como hijos de Dios y hermanos en Cristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Está bien el micrófono, a ver si está cerrado. Sí, están todos. No. Jesucristo ha querido que se les conceda este sacramento en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para enseñarles que su alma está consagrada a la Santísima Trinidad. Pertenece al Padre que la creó, al Hijo que la redimió y al Espíritu Santo que la santificó. Guardamos un momento de breve silencio para recibir la bendición del Padre Juan. No le vemos ahora, pero bueno. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodie vuestros corazones y vuestros pensamientos en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén.
Con la fiesta de la Santísima Trinidad celebramos también la jornada Pro Orantibus, con su lema, la vida contemplativa cerca del dolor del mundo. Te bendecimos por la vida contemplativa, que sufre con el mundo, que ora por el mundo, porque su apartarse del mundo para buscar a Dios es una de las formas más bellas de acercarse a Él a través de Jesús. Creo que veis todos la diapositiva. Terminamos este rato de oración haciendo la oración por la canonización de María Rivière. La decimos juntos. Dios Padre nuestro, por más de María Rivière, un corazón apasionado por tu gloria y la salvación del mundo. Te bendecimos. Infunda en nosotros su amor ardiente por Jesucristo. Tu fe en el poder de la oración. Tu audacia apostólica. Tu compasión ante cualquier miseria. Concédenos por intercesión de María, nuestra Madre y Guardiana, la gracia de su canonización. Que los suplicamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, ahora es el momento de... Teresa está ahí. Si queréis preguntar algo a Juan en su charla, a las personas que han contado su experiencia, tanto de Roma como de los lugares de María Rivière, y ahí queda el espacio. Unos momentos antes de despedirnos. Sería bueno que se presentaran los pues sí, participando. Bueno, yo más que una pregunta, es un momentito para el agradecimiento por la posibilidad del encuentro y por también un poco por agradecer y extender lo que el Padre Juan hoy nos ha transmitido, ¿no? Y que es lo que nos convoca aquí en la llamada a la santidad desde la vida cotidiana, desde la experiencia también de María Rivière. Yo creo que una parte importante en la experiencia de Dios de cada uno de nosotros son las mediaciones. Yo por lo menos lo tengo muy claro, ¿no? Que Dios actúa a través de las mediaciones y que la santidad es una convocatoria que está al alcance de todos. Ya lo hemos dicho que la literatura muchas veces no nos ayuda mucho, sobre todo a la hora de transmitir. Parece que la vida de los santos son vidas inalcanzables, o que el camino a transitar entre lo que vivo hoy y la santidad es un camino muy largo. Y un poco quedarnos con este regalo, ¿no? Que la santidad es una actitud que se vive desde la sencillez, desde la alegría, y que cada uno podemos y estamos llamados a vivirla. Entonces, agradecer esta experiencia, agradecer la vida de María Rivière y la mediación también de sus hijas, de sus hermanas, que a través de su carisma nos han hecho tanto bien, nos han convocado y nos siguen convocando. Mi vocación también, soy hermano franciscano de Cruz Blanca, estoy en mi etapa de formación, y mi vocación también tiene el sello de María Rivière y de la presentación de María.
Donde quiera que voy lo digo con la boca llena de orgullo, y esto también es un regalo de la vida y de la santidad de María Rivière. Gracias. Gracias, Michelle. Bien, pues, ¿alguna cosa más por ahí? ¿Alguna pregunta? La verdad es que Juan nos ha dado una charla muy de andar por casa, hay que decirlo, ¿no? Esas teologías a veces que escuchamos que se nos quedan como muy altas, y bueno, pues nos ha puesto una serie de objetivos y de valores bastante asequibles, y sobre todo cuando ha mencionado del Papa la famosa frase, es verdad que se ha hecho viral, ¿no? Los santos de la puerta de al lado, y es que esos somos nosotros, los santos de la puerta de al lado, ¿verdad? Bueno, pues con nuestros fallos, nuestras, a veces sí fallos, pero también con aquellas buenas intenciones y buenos deseos de seguir y vivir al estilo de Jesús. Bien. Hola. Pues vamos a ver, Rosa Isela. Guzmán también, te apellidas Guzmán, ¿eh? Sí, soy Rosa Isela Guzmán de México. Es la primera vez que estoy en un encuentro de este tipo, y les comparto que las palabras que se han dicho aquí a mí me han llenado de mucha paz, de mucha tranquilidad. Lo puedo percibir. Y tengo una pregunta para el Padre Juan. En esta situación de pandemia que vivimos, ¿cómo hacer para que la alegría llegue a nuestro corazón? Yo oro mucho, busco mucho a Dios, pero ¿cómo pedir esa gracia de la alegría en una situación a veces tan abrumadora? Rosa, ¿verdad? Bien, a ver, hablar de la alegría no es simplemente porque a veces podemos identificar con tener el rostro feliz, quizás, o tener sonrisa. A lo mejor pues los que estamos por aquí, por España, me entienden mejor esta expresión, tener sonrisa profident, es decir, de anuncio. La alegría del cristiano, incluso con la pandemia, desde las diversas situaciones que podamos estar viviendo, pues al final tenemos que reconocer que es un fruto del Espíritu Santo y que tenemos que pedirlo. O sea, no es simplemente vivir en nuestra vida, sino que hay que pedírselo al Señor, ¿no? Como fruto especial del Espíritu Santo. Mira, acabamos de celebrar ahora Pentecostés. Hay algo que a mí se me ha escapado por las prisas, y es cuando dice el Señor en el Evangelio de San Juan: vuestra tristeza se convertirá en gozo, y dice, y cuando yo vuelva se alegrará vuestro corazón. Ese se convertirá, ese se alegrará, es lo que los expertos en Sagrada Escritura dicen que la voz pasiva teológica. En definitiva, ¿qué quiero decir con esto? Que ese se alegrará y ese se convertirá lo hace Dios en nosotros. Esto no quiere decir que a veces nos invada la tristeza, que a veces nos invada de alguna manera un poco la desolación, y es normal. Yo pues tantas veces cuando me toca presidir funerales lo digo, o sea que cuando lloramos la pérdida de alguien es porque le queremos. Si no lloráramos por la pérdida de esa persona es porque me refiero, porque nuestro corazón está bien hecho y la amamos, y nuestra fe tiene que llevarnos ahora a esperar ese encuentro en la vida eterna, ¿no? O sea que no nos preocupemos porque a veces nos invade la tristeza. El mismo Señor lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. O sea, pero tenemos que pedirse al Señor que lo que tiene que predominar es la alegría sobrenatural, en ese sentido fruto del Espíritu Santo. Pero como dices, que no nos asuste cuando llegue la tristeza, cuando nos llegue eso, porque en definitiva, que nos llegue una enfermedad, que nos llegue una dificultad, pues es normal que a veces nos invada la tristeza a nivel humano, pero siempre el Señor puede vencer con esa alegría verdadera que brota de él. Entonces, bueno, no sé si te respondo o te ayuda más o menos lo que te haya podido decir. Sí, muchas gracias.
Bien, pues con esta limitación de los tiempos y con todo el dolor de nuestro corazón, porque estamos muy a gusto, vamos a dar cierre ya a este cuarto encuentro de Amigos María Rivier. Bien, deciros que a lo largo de los meses de junio, julio y agosto continuaremos nuestras citas los martes con el Testamento de María Rivier, los viernes con el tema de la formación, y durante el verano queremos plantearnos un poco nuevos contenidos y dar un pequeño giro a la comunidad. Entonces, os vamos a pedir la opinión. Os mandaremos una encuesta que sabéis todos que es anónima, pero si algunos o algunas nos podéis ir dando sugerencias a través del correo electrónico y demás, pues estamos abiertas ya, el equipo organizador, estamos abiertas abiertas y abiertos a que lo podáis seguir haciendo. Así que, sin más, hasta septiembre, si Dios quiere, que nos podamos, digo hasta septiembre porque lo vamos a hacer a través de otro encuentro inicial y nos volveremos a ver. Os deseamos un feliz verano, cuidaros mucho y ser felices y ser santos de la puerta de al lado, ojo, que Juan nos lo ha dicho claro. Los de al lado, Juan a través del Papa, por supuesto. Aquí es que tengo a Flor Blanca que me está soplando. Recordando. Así que eso, pues sí, tener en cuenta los santos de al lado, los que están a nuestro lado, que a veces nos ayudan a ser santos. Ojo, Siempre. Siempre. ¿Veis? Siempre. Bueno, pues un beso muy fuerte. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, por los que han contado sus experiencias, por Juan, por Sor Felicidad, Sor Coro, Liliana, Olga, Amparo, en fin, Zaida, Tere, Blanca, Elena, todas. Un beso para todos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias y buen verano. Chao, un abrazo, cuídense. Chao, igualmente, a cuidarse. Oro por todos. Igualmente. Unidos en la oración, eso sin duda, a través de nuestra comunidad de amigos María Rivier. Sor Emilia, un beso, me alegro verte. Venga, vamos. Venga, ya cierro, Hasta la siguiente. Hasta la siguiente, gracias. Gracias. Bueno, ya cerramos. Tendrían que hacer